Los dos terremotos que sacudieron a Venezuela, que azotaron a Venezuela hace algunas semanas, nos deberían llamar a la reflexión sobre las condiciones o la situación de las edificaciones en nuestro país. Pero ¿qué pasa cuando el ente rector de la construcción, que es el Ministerio de Vivienda, no tiene saneada su propia sede institucional? Renzo Santana nos cuenta todos los detalles en el siguiente reportaje. El máximo ente rector de la construcción en nuestro país, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, no ha saneado su propia sede administrativa, su vivienda. Un edificio de 16 pisos en la zona financiera de San Isidro que el Estado compró por más de 100 millones de soles, pero que tras una evaluación estructural de carácter confidencial y que se mantiene en absoluto secreto, evidenció preocupantes conclusiones que hasta hoy no han sido resueltas. Cuando hay un sismo va a acumular energía en los elementos verticales del nivel 6 y se va a generar un mecanismo de falla, rotular dichos elementos y con el colapso de la torre. Vamos a ver que hasta el piso número 6 los desplazamientos son muy pequeños. Pero vemos cómo a partir del piso 6 el desplazamiento se empieza a incrementar de manera enorme. Y nuevamente, este es el punto crítico, el punto más vulnerable. En casa de herrero, cuchillo de palo. El ministerio creado para garantizar hogares seguros para millones de familias peruanas no puede garantizar la propia seguridad de los más de 700 colaboradores que trabajan en estas oficinas. A pesar de sospechar de las deficiencias constructivas desde su mismísima inauguración. Hace 8 años, durante el régimen del hoy preso, Martín Vizcarra. ¿Se hicieron análisis previos de la estructura y la resistencia sísmica del edificio? Previamente, no, yo encargué que se hagan unos estudios porque era un edificio antiguo, tenía una configuración un poco, los ascensores a un lado, eso, ¿no? Si existe un lugar donde se esperaría que las normas de construcción se cumplan al pie de la letra, es aquí, el ministerio que supervisa, fiscaliza y exige que las edificaciones del país resistan un terremoto. El guardián de la construcción, sin embargo, también tendría grietas que explicar. Mucho antes de albergar las oficinas más importantes del Ministerio de Vivienda, incluso antes de la propia creación de esta cartera ministerial, ya existía este edificio en la cuadra 36 de la Avenida República de Panamá en San Isidro. Fue construido en la década del 90 para ser la sede del desaparecido Banco Banex, hasta que la financiera de capitales centroamericanos fue intervenida y liquidada en 1999. La causal concreta es la de un deterioro patrimonial por encima del 50%. El inmueble de 4 sótanos y un semisótano, de 15 pisos y una azotea, fue comprado primero por el Banco de la Nación, que lo ocupó hasta el 2015. 3 años después, el 18, durante la gestión de Javier Piqué, ministro del primer gabinete de Martín Vizcarra, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento adquiere el dominio del inmueble por más de 33,5 millones de dólares. Antes de hacer esta compra, ¿se hicieron los análisis de la estructura? No, se hizo. Apenas yo vi la estructura, encargué a uno de mis ingenieros de que trabajaba en el gabinete de asesores que empezara a hacer esto. Pero eso fue posterior a la compra. Pero claro, por supuesto. El edificio había estado funcionando, no sé, dígame usted, 20 años, 40, 30 años, no lo sé. Pero yo detecté eso de la configuración y por eso le pedí que hagan ese análisis, ¿no? Ingeniero, ¿eso no debió hacerse previamente? No, bueno, antes de comprar. Claro. Sí, no, cualquiera le puede decir, bueno, mira, acá está el edificio, revísalo, está bien, tiene este problema de configuración, pero es que no es un tema que usted puede decir, uy, el edificio se va a caer. No, eso no.
La millonaria compra se financió con recursos que habrían sido destinados a obras de agua y saneamiento en Lima y Piura, según reveló el diario Gestión. Una compra que para el gobierno de Vizcarra representaba un ahorro para las arcas del Estado, pues entonces el Ministerio de Vivienda funcionaba en 18 locales alquilados por todo Lima, es decir, el Estado le compró al Estado para aprovechar la oportunidad. Escúcheme, señor Santana, yo tengo un doctorado en MIT, no soy un cualquier ignorante. Cuando usted está cuestionando que por qué no se hizo esta cosa antes, le puedo decir muy claro, como cualquiera de mis colegas que tiene mucha experiencia, que ese edificio no se veía como un edificio peligroso. Pero sí, yo reconocí que tenía este problema de configuración y por eso mandé a hacerlo. El problema de configuración que reconoce el exministro de Martín Vizcarra es este. Desde los sótanos hasta el nivel 5, el edificio es un solo bloque muy sólido, bien estructurado. Pero del nivel 6 hasta la azotea se erige esta torre que por su diseño y distribución representa su mayor vulnerabilidad, su talón de Aquiles. ¿Qué sucede entonces? Cuando venga el sismo, no va a hacer que la edificación se mueva de manera homogénea, sino la parte más fuerte no se mueve y la parte más débil se mueve. A eso le llamamos torsión. Es como que un trapo que lo estamos exprimiendo, el edificio termina torciéndose y eso también es un problema estructural grave para esta edificación, según nos indica el informe. 2 años después de haber desembolsado más de 100 millones de soles, recién se hizo la evaluación estructural. Primero compraron, luego evaluaron. El 2020, el Ministerio de Vivienda contrató un servicio donde se analice la sismoresistencia de la novísima adquisición. El resultado fue este informe de 252 páginas, elaborado por el ingeniero Carlos Cortijo Narváez, que se divide en 3 partes. El análisis estructural sismoresistente, la identificación de la estructura mediante planos y levantamientos y las recomendaciones. Ante la imposibilidad de recurrir al autor del estudio por la cláusula de confidencialidad que contiene, alcanzamos el informe al ingeniero civil David Durán para su interpretación. Si yo tengo, por ejemplo, una mesa acá, tengo una mesa, y yo quiero que esa mesa se mueva de manera paralela, de manera homogénea, todo, yo tendría que empujarla desde el centro. Pero ¿qué pasa si yo la empujo desde un costado? Va a girar. Exacto, va a girar. ¿Y eso es por qué? Porque yo le estoy dando toda la fuerza en un lado y en el otro lado está bien anclada al piso. Entonces pasa lo mismo con este edificio. Al haber solamente continuado un núcleo de ascensores, ese punto está bien anclado a la base. Y el otro punto, al no tener estas placas del ascensor, son más propensas a moverse. Entonces, cuando venga el sismo, lo que va a hacer es moverlo de esa manera. Lo va a tratar de girar al edificio. El estudio recreó el comportamiento del edificio durante un sismo de gran magnitud. La conclusión es alarmante. El 6º piso concentra una grave deficiencia estructural que podría provocar el colapso de la torre, según el informe. Acá vamos a ver desde la base hasta el piso número 17. Vamos a ver que hasta el piso número 6 los desplazamientos son muy pequeños. Pero vemos cómo a partir del piso 6 el desplazamiento se empieza a incrementar de manera enorme. Y nuevamente, este es el punto crítico, el punto más vulnerable, porque ahí es donde que la edificación empieza a desplazarse de manera muy abrupta. Esta línea tiene que ser casi uniforme, no podemos tener estos saltos así. Esto es un piso blando, el latigazo que te digo, ¿no? Acá no se mueve y ahí empieza a moverse. Hay más desplazamiento, se va a sentir mucho más abrupto el sismo. Ese es otro problema. Las conclusiones de este informe preliminar que el Ministerio de Vivienda conocía desde hace 6 años no pueden ser señaladas como alarmistas o exageradas al sostener el probable colapso de la torre. La situación es crítica. La advertencia no solo está en el papel, sino que es de conocimiento también de los altos funcionarios del ministerio. Pues resulta que este mismo informe fue utilizado para justificar este contrato de febrero de 2024 que responde al Servicio de Consultoría de Obra para elaborar el expediente técnico, reforzamiento estructural del edificio principal y del anexo de la sede central
del Ministerio de Vivienda. Es decir, el Ministerio de Vivienda no cumple las normas de construcción que el mismo ministerio fiscaliza. En el TDR se detalla que tras la evaluación estructural elaborada por el ingeniero Carlos Cortijo Narváez, la sede central del ministerio no cumple con el Reglamento Nacional de Edificaciones vigentes al 2022, recomendándose el reforzamiento estructural de ambas edificaciones. Pero aún hay más. Para rigidizar o reforzar la estructura del edificio, el 2024 el ministerio contrató a un consorcio por más de 700.000 soles. Sin embargo, la intervención ha quedado paralizada por una discrepancia técnica. Por un lado, el contratista sostiene que la entidad no ofreció la información completa y del otro lado extendieron esta respuesta. El consultor no presentó documentación formal mediante la cual comunicará la necesidad de modificar el cronograma de ejecución, ni solicitará su adecuación. En consecuencia, no existió sustento formal que permitiera a la entidad evaluar y tramitar una eventual modificación del cronograma contractual. Mientras que el peligro estructural sigue rodeando este edificio, el caso se encuentra en un arbitraje y aún no hay una decisión final. Del piso 6 al 16, ¿sismo resistente? No es. No es. O al menos con el informe preliminar que tienen, solamente con la información que tuvo el ingeniero, no es, ¿no? Hay desplazamientos y derivas excesivas, hay torsión, hay piso blando, o sea, hay varias incongruencias estructurales. ¿Se puede revertir? Podríamos sumarle a eso disipadores sísmicos, que son como amortiguadores que se colocan de manera vertical en cada piso o entre pisos. Disipadores que ayuden a que, como un amortiguador. Estrategias de solución existen y varias. Sin embargo, 8 años después de la compra del edificio y 6 años después de reconocer las advertencias, según el Ministerio de Vivienda, aún están por resolver un nuevo proceso de selección para reforzar la infraestructura, convocatoria que se lanzó en febrero de 2026. Así es el Estado, ¿no? Pero es una pena porque ya debían haberlo hecho, ¿no? No es que ahorita va a pasar algo, pero siempre es bueno hacerlo. Igual hay que mejorarlo. Más de 100 millones de soles invertidos durante el gobierno de Martín Vizcarra terminaron en un edificio que hoy carga con una advertencia sísmica conocida por el propio Estado. El Ministerio del Techo Propio opera en un edificio con tejado de vidrio. La tragedia ocurrida en Venezuela, azotada por 2 terremotos, no solo 2 terremotos, debería ser un espejo para el Perú, un espejo en cuanto a vulnerabilidad. El Perú es sumamente vulnerable porque tiene el 70 o más del 70% de sus edificaciones de manera informal, se han construido sin criterios técnicos, se han construido sin seguir reglas antisísmicas y francamente preocupa muchísimo que el Ministerio de Vivienda, el ente rector de la construcción, también incumpla estas reglas técnicas en su propio edificio. Más bien, lo que esperaríamos del Ministerio de Vivienda, lo que esperaríamos del ente rector justamente de la construcción es que avance, es que ayude y proteja al reducir esos niveles de vulnerabilidad que tenemos, a tratar de reducir ese 70% de informalidad que hay en la construcción en nuestro país, porque lamentablemente en determinado momento va a llegar un terremoto, en la capital y no vamos a estar preparados. Hay que ser muy claros con el detalle que se señala en el reportaje de Renzo Santana. Se habla de eventual colapso en caso de sismo. Claramente no va a pasar, esperemos nada en este momento, pero de ocurrir un sismo de gran magnitud, ese edificio se puede colapsar. Esa es la advertencia directa que se le hace al Ministerio de Vivienda y debería ser la advertencia directa también a todos los peruanos para tratar de reducir esos niveles de vulnerabilidad para no vivir lo que ha vivido lamentablemente Venezuela hace pocas semanas.
Perú.